Y bienvenidos otra vez. Me llamo Roberto Breaker. Tengo preparado hoy un mensaje muy importante que quiero que todos escuchen, ¿verdad? Quiero enseñar bien este tema porque este es el tema más importante de cualquier otro tema que hay. La semana pasada prediqué acerca de nadie sabe la día ni la hora, pregunta. Pues en inglés, en 6 días, habían más de 30,000 personas que han visto a este video. Estaban enviando a todas partes del internet, ¿verdad? Mira lo que dice don Roberto de esto y los últimos días. Y quizás vendrá pronto el rapto. Bueno, estamos pensando que sí, todo. Y era una cosa muy interesante para mí, tantos que han visto a este video. Y me gusta que hay gente que quieren cosas así, que tienen ánimo de estudiar la palabra de Dios. Pero en este video solo hablé de cosas que quizás van a pasar en el futuro. Y he descubierto algo, que muchos quieren hablar y platicar de las cosas futuras. Muchos quieren escuchar de la profecía de la Biblia. Pues yo puedo hacer muchos videos de la profecía y los últimos días. Y tener muchos que están mirando los videos, ¿verdad? Pero yo no quiero esto, yo quiero predicar el Evangelio. Más importante a mí no es la profecía, sino el Evangelio, sino cómo ser salvo. Entonces estuve orando en esta semana de lo que debo yo predicar, pidiendo a Dios enseñarme, Señor, ¿qué es, Señor, que quieres que tú predico yo, Señor? Y después de haber orado bastante, pues he pensado en el mensaje de predicar de la salvación. Porque yo recibí algunos correos electrónicos, y qué raro, ¿verdad?, que me pidieron predicar de esta misma tema, que era el tema que estuve predicando. Señor, ¿predico esto o no? Y me enviaron correos electrónicos muchos pidiéndome predicar de este tema. Es interesante cómo Dios muestra lo que Él quiere que predicamos. Entonces yo voy a predicar hoy del tema de ¿has confiado en la sangre? Voy a hablar de la salvación, la fundación del cristianismo, la sangre de Cristo. Hay muchos hoy en día que dicen que son cristianos, pero ni son. Es que ellos no predican cómo es la salvación y no predican de cómo ser salvo. Por esto quiero hacer muy claro qué es la salvación, cómo ser salvo. Porque mi deseo es que gente acepten a Cristo para que van al rapto. Me gusta predicar de los últimos días y la profecía de los últimos días y todo. Pero ¿qué importa si predico yo de la profecía y todos entienden que va a pasar en el futuro? Y ellos nunca han recibido a Cristo como su Salvador. Pues entonces, ¿qué importa, verdad? Lo que importa es que van al rapto conmigo. Amén. Y yo quiero que la gente son salvos y que van al rapto. Entonces, estuve pensando en predicar un mensaje sobre el rapto. Quizás en la semana que viene hablaré de esto. Pero hoy es preciso que hablaré de esto, ¿verdad? De este tema, porque yo quiero que la gente sean salvos. Yo quiero que acepten la salvación y que son salvos y seguros de la salvación. Entonces, vamos a comenzar con Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 28 y 29, porque esto es muy importante. Y yo quiero explicar bien de la cosa que yo veo falta entre el cristianismo de hoy. Muchos hoy en día dicen que son cristianos, pero no predican lo que es que un cristiano debe confiar, en lo que un cristiano debe confiar. En Hebreos capítulo 10, versículo 28, nosotros estamos en inglés estudiando versículo por versículo por los libros de Pablo. Y hemos terminado casi todos. El último que tengo que predicar es el libro de Hebreos. Y mientras que estuve estudiando el libro de Hebreos, pensé mucho en esto, la importancia de la sangre de Cristo. Entonces vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 28. Dice,
El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. Había gente en el Antiguo Testamento bajo la ley de Moisés que menospreciaron a esta ley. Por esto Dios dijo, no debe tener misericordia de ellos, hay que morir. Y habían ciertas circunstancias, ¿verdad?, en que uno tenía que ser apedreada por haber cometido, ¿cuáles son? Adulterio, blasfemar a Dios. En ciertos casos, si uno pecó contra la ley, tenían que apedrear a tal persona. Porque aquel persona, como dice aquí, menospreció a la ley de Moisés. Entonces está hablando de esto en versículo 28, como habían algunos que menospreciaron el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, la ley. Pero el versículo 29 habla del Nuevo Testamento. Y mire lo que dice aquí. Y dice, ¿cuánto pensáis? Debemos pensar en esto. ¿Cuánto pensáis, dice, que será más digno de mayor castigo el que oyere al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, con la cual fue santificado, y ultrajare al Espíritu de gracia? ¿Cuánto más mayor digno de castigo, dice, los que tuvieron por inmunda la sangre del pacto? Está hablando aquí el apóstol Pablo y dice, mire, habían algunos que menospreciaron la ley cuando eran bajo la ley. ¿Cuánto más debe pasar a los que hoy en día menosprecian a la sangre de Cristo? Porque la sangre de Cristo es importante. Pero hay algunos hoy en día que ultrajan el espíritu de gracia y el espíritu de la verdad. Este es el tiempo de la iglesia. Nosotros somos salvos por la fe y por la gracia. Este es el tiempo de la gracia. Pero nosotros hoy en día vivimos en un tiempo en que casi todos dicen que son cristianos. Aquí donde vivo yo, y he visitado muchos pueblos en Honduras y América Central, donde pregunto yo a uno, ¿eres tú cristiano? Ah, sí, todos aquí son cristianos. Todos dicen que son cristianos, pero ni son. Porque ellos ultrajen la gracia de Dios y menosprecian, o como dice aquí, tienen por inmunda la sangre de Cristo. Niegan la sangre de Cristo. Dicen que son cristianos, pero no quieren nada con la sangre de Cristo. ¿Quiénes son? ¿Cristianos? No. Entonces, la cosa que tengo que decir, la verdad que tengo que contarte, es que hay muchos en el mundo de hoy que dicen con la boca que son cristianos y no son. No son cristianos. Aunque con la boca dicen, soy cristiano, ni son. No son salvos. No entienden lo que es ser cristiano o lo que es que hace a uno un cristiano. Ellos rechazan la fundación del cristianismo. ¿Qué es la fundación del cristianismo? La sangre de Cristo. Todos que son salvos de verdad entiendan que la salvación solo es por medio de la sangre de Cristo. No es por nuestras obras, es por fe en lo que Cristo hizo por nosotros. Pero nosotros vivimos en un tiempo en que hay muchos que dicen que son cristianos y no son. No son de verdad cristianos porque ellos no confían en la sangre de Cristo. Confían en otra cosa, ¿verdad? Yo quería leer aquí como leí en inglés, pensando en esto. Yo llamo el evangelio verdadero, el evangelio ensangrentado, porque el evangelio de Cristo está lleno de sangre. Es un evangelio ensangrentado. El evangelio es la sangre derramada de Cristo. Pero nosotros vivimos en un tiempo en que hay muchos que predican el evangelio sin sangre. Y ellos predican otro evangelio que es un evangelio sin sangre. Aquí hay algunos ejemplos que apunté, ¿verdad?
Hoy en día es común entre los que dicen que son cristianos decir, si tú quieres ser salvo hay que pedir a Dios salvarte. O hay que invitar a Cristo en su corazón. O hay que repetir la oración del pecador. ¿Qué tal si uno hace esto sin confiar en la sangre? ¿Es salvo? No. No, la salvación es por fe en la sangre. Otros dicen, hay que dar su corazón a Cristo, dicen. Hay que hacer Cristo su Señor, el señorío de Cristo. Tú tienes que decidir seguir a Cristo de su propia voluntad y hacer obras en seguir a Cristo. Tomar su cruz. ¿Y qué tal si uno hace esto pensando que es por esta obra que son salvos y no confían en la sangre? ¿Son salvos? Claro que no. Algunos dicen, hay que seguir a Cristo y pedir a Cristo salvarte. Hay que confesar sus pecados y hay que llamar o invocar al nombre del Señor de la boca. Pero ¿qué tal si uno hace todo lo que ellos mandan entre el cristianismo de hoy sin confiar en la sangre? ¿Es salvo? No. Lo que nos salva es confiar en la sangre. No importa si había hecho otra cosa. Muchas veces escuchamos entre el cristianismo otros evangelios sin sangre. Y estos evangelios no salvan a nadie. El evangelio que salva es el evangelio ensangrentado. Esta es la única manera de ser salvo, por la sangre de Cristo Jesús. Entonces, para mí es muy triste que entre el cristianismo hay tantos que menosprecian o se olviden o omitan la sangre de Cristo en su predicación. ¿Por qué? ¿Por qué no predican la sangre? Bueno, yo he estudiado bastante. Y lo que yo descubrí es que en los años 1840, 50, 60, alrededor de la guerra civil en los Estados Unidos, en el norte había denominaciones que se llaman los universalistas y los unitarianos. Y según lo que yo leí y estudié, estos se llamaban cristianos. Y en sus denominaciones, y ahí están los católicos también, muchos, ahí en el norte. Y ellos andaron diciendo, mire, nosotros no confiamos completamente en la sangre de Cristo. En realidad, nosotros pensamos que es muy asco hablar de la sangre mucho. Nosotros no pensamos que la salvación es por el sustituto vicarioso de Cristo. Nosotros pensamos que todos somos los hijos de Dios y si necesitamos perdón, solo pedimos a Dios, Señor, perdónanos, amén. Y ellos predicaron, los universalistas unitarianos, no importa la sangre de Cristo, no, ya eres un hijo de Dios, todos son hijos de Dios, entonces solo pedir el perdón. Y esta denominación se levantó y se mezcló entre el cristianismo. Pero ellos dijeron que la doctrina de la sangre, la expiación de sangre, para ellos era muy asco y por esto no predicaron. Y lastimosamente esto ha crecido bastante entre los cristianos. Y hoy en día es muy común no escuchar la salvación por sangre, porque muchos han mezclado con otras denominaciones. Y muchas denominaciones de hoy predican el evangelio sin sangre o otro evangelio sin sangre. Muchos predican otra cosa en vez de predicar la sangre de Cristo. Pero yo te voy a explicar y yo te voy a probar que la sangre de Jesucristo, su Hijo, es lo que salva. Y según el apóstol Pablo, nosotros debemos confiar en la sangre para ser salvos. La salvación no es por lo que hagamos o por lo que hicimos. La salvación es por confiar en la sangre preciosa de Cristo. Vamos a Hebreos capítulo 9, porque quiero leer esto. Es muy importante. Hebreos capítulo 9, versículo 11 y adelante. Aquí leímos de Cristo. Y 9:11 dice, mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que han de venir, por el mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de este edificio. Está hablando de Jesús. Dice, ni por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros.
Oiga lo que dice la palabra de Dios. Que Jesucristo, por su propia sangre, ¿qué hizo con su propia sangre? Entró y obtenía para nosotros, ¿qué? La redención eterna. Y mire lo que dice ahí. Una vez. Me gusta como dice. Una vez. Mire, nosotros tenemos una religión muy grande en el mundo que dice que es la religión de Cristo. Empezó en Roma y esta religión dice que ellos tienen un sacrificio que se llama la misa. Y ellos hacen la misa todos los días y ellos dicen, la misa es otro sacrificio de Jesús y la misa que es que salva. ¡Mentira! La Biblia dice que una vez Cristo murió. El sacrificio de Cristo hecha una sola vez es lo que nos salva. Y vamos a ver esto un poco más adelante. Pero mire, no la sangre de machos cabríos. Mire, aquí bajo la ley hicieron la sangre de cabríos. Machos cabríos. Hicieron sacrificios de becerros o beceras, como dice ahí. Podemos decir corderos. Pero esto era la sangre de animales. Mire que estamos nosotros en otra dispensación. Nosotros no estamos bajo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, como te voy a leer un poco más adelante, es aquí. El Antiguo Testamento. Era otra sangre, la sangre de animales. El Nuevo Testamento es aquí. Esto, el Nuevo Testamento, todo es de la sangre de Cristo, no de animales. Y ve, como te digo, ve que los católicos tienen hasta otra sangre. En la misa ofrecen sangre, claro que no. Es puro vino que ellos hacen en su misa. Vino no es sangre. Puros borrachos la mayoría de ellos. Pero la Biblia, hablando de Jesucristo, dice que entró una vez por su propia sangre y dice que Él había obtenido la redención eterna. La redención eterna, salvación eterna por la sangre de Cristo. 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de una becerra rociada sobre los inmundos santifica para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Más importante es la sangre de Cristo. No somos salvos hoy por la ley ni por sacrificar animales. Cristo sacrificó a sí mismo, ofreció su propia sangre. Esta es la sangre que nos salva. 15. Por esta razón, Él es el mediador del Nuevo Testamento, para que, interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que habían debajo del primer testamento, los que son llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento es confirmado en los que son muertos. De otra manera, no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces, Cristo derramó su sangre. Al morir, derramando la sangre, esto es como es que comenzó el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Ya no estamos bajo el Antiguo Testamento, estamos bajo el Testamento de Cristo. Testamento empieza con la muerte de un testador y con sangre. Mire cómo dice 18. Así que ni tampoco el primero fue edificado sin sangre. Porque habiendo hablado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y los machos cabríos, con agua y lana de grana e hisopo, roció al mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. Cuando comenzó la ley por medio de Moisés, ofreció sangre de cabríos, becerra, toros, como dice, animal. Esta sangre de animales es que comenzó el primer pacto, que de aquel tiempo era el primero. Nosotros llamamos el antiguo porque ya estamos en el nuevo, porque estamos en el Nuevo Testamento, porque la sangre de Cristo
derramado en la cruz es lo que comenzó en el Nuevo Testamento. Y mire, hay algunos en el mundo de hoy que dicen que son cristianos que ni entienden esta cosa más básica. Hay los séptimos días adventistas que dicen, estamos en el Antiguo Testamento, tenemos que guardar la ley para ser salvos. ¡Estúpidos! ¿Por qué? Esto fue dedicado con sangre de animales. Esto, lo que estamos ahora, bajo la gracia, Nuevo Testamento, por la sangre de Cristo. Para decir que nosotros hoy en día estamos bajo de la ley es negar la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo empezó otro testamento. Ya no estamos bajo aquello. Es muy importante que entendamos. Tan importante es la sangre de Cristo. Entonces dice en versículo 19, porque habiendo hablado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana de grana e hisopo, roció al mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. Y además de esto roció la sangre del tabernáculo a todos los vasos del ministerio. Y casi todas las cosas según la ley son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. En el Antiguo Testamento había remisión. Remisión. Ahora, ¿qué es remisión? Bueno, remisión es perdón de pecados. Pero hay una cosa que debemos recordar. Cuando uno tiene cáncer y va al doctor, y el doctor no puede curar su cáncer, pero puede pararlo, dice, ya está en remisión. Está no creciendo, ya, pero puede regresar. Por el Antiguo Testamento fueron salvos en el sentido de salvos de los pecados pasados. Pero tenía que, cuando pecaron otra vez, hacer otro sacrificio. Cada vez que fueron perdonados, tenían remisión. Pero tenía que tener otro y otro y otro, y adelante en el futuro por cada vez que pecó. La cosa bonita de la sangre de Cristo es, una vez fue hecho. Y incluye todos los pecados de nosotros, pasados, presentes, futuros. La sangre de Cristo fue hecha una vez y me dio redención eterna. Si yo peco mañana, este mismo sacrificio, esta misma sangre, me perdonó. Gracias a Dios. Tengo redención, no remisión. En el Antiguo Testamento murieron, se fueron ¿dónde? Si tenían los sacrificios, se fueron al seno de Abraham. No pudieron ir al cielo porque todavía estaba su pecado. Hasta que Cristo murió y derramó su sangre, allí subieron al cielo. Ahora nosotros que somos salvos, redimidos, vamos al cielo. Es por la sangre de Cristo, porque solamente la sangre de Cristo puede salvar. Solamente la sangre de Cristo. Ahora, mire lo que dice aquí. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas en los cielos fuesen purificadas con estas, pero las mismas cosas celestiales son mejores sacrificios que estos. Mire lo que dice. Es necesario. Está hablando de Cristo Jesús y dijo la Biblia, necesario, que lo que Cristo hizo y morir por nuestros pecados era necesario. ¿Por qué era necesario que murió Cristo? Como te dije, ¿verdad? Porque estos sacrificios no pudieran salvarnos eternamente. Era necesario que Cristo era el sacrificio. Y Cristo era el sacrificio de nosotros. Cristo sacrificó sí mismo por nuestros pecados una vez. Era necesario que Él lo hizo, porque no podemos ser salvos por la ley ni por sangre de animales. Solo es por un pecado pasado. Y no puede dar redención, solo remisión. Pero Cristo, Dios, manifestado en la carne, se sacrificó a sí mismo una vez. Y este sacrificio es tan potente, tan poderoso, que esto es que nos salva. Y nos da la redención eterna. Amén. Seguimos pues. 25. Empero no para ofrecerse muchas veces a sí mismo. No, Cristo no tiene que ofrecer muchas veces. La misa es una mentira.
¿Cómo? No, pero el Papa dice, el Papa es un papón, no sabe nada, no lea la Biblia. La Biblia dice que Cristo sacrificó a sí mismo una vez. Y eso es que nos da redención eterna. La misa es otro sacrificio de Cristo cada vez. Bueno, está en contra de la Biblia porque Cristo sacrificó una vez a sí mismo. Somos salvos por este sacrificio hecho una vez. Mentirosos son los católicos que tienen la misa. Porque es un sacrificio. Pero no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el santuario cada día con sangre ajena. De otra manera, fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Otra vez, fue necesario. Desde el principio del mundo, mas ahora una vez en el fin del mundo, para desamiento del pecado, apareció por el sacrificio de sí mismo. Cristo sacrificó sí mismo, el sacrificio de sí mismo. No me dices que la misa es de Dios, porque la misa es sacrificar otra vez, otra vez, otra vez. No, la Biblia dice una vez Cristo sacrificó a sí mismo, y este sacrificio hecho una vez es lo que nos salva. Yo no voy a seguir a una religión que no lea su Biblia, yo voy a seguir la Biblia. Dice aquí en versículo 28, así Cristo fue ofrecido una vez para siempre, no cada día en la misa. Una vez para cargar con los pecados de muchos, la segunda vez aparecerá sin pecado a los que le esperan para salvación. Entonces la Biblia habla de la salvación. La salvación no es en una religión. La salvación no es por medio de hacer sacrificios, plural, o muchas misas. La salvación es por el sacrificio de Cristo hecha una sola vez cuando Cristo sacrificó sí mismo. Era un sacrificio necesario. Tenía que hacerlo Él para salvarnos, porque no podemos salvar a nosotros mismos. ¿Entiendes? Entonces la sangre de Cristo es lo que nos salva. No la sangre en una copa, como dice la misa, que ni es sangre, es vino. Es la sangre derramada de Cristo mismo. Esto es la fundación del cristiandad o cristianismo. Que Cristo vino para morir en la cruz. Y Él murió por nuestros pecados como que en Juan 1, Juan dice bajo la inspiración del Espíritu Santo. En Juan 1:29, Juan dijo de Jesucristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es nuestro Cordero. Jesús es el Cordero de Dios. Y Cristo murió como nuestro Cordero. Mire, en aquel tiempo sacrificaron corderos, plural. Pero esto no nos puede salvar hoy. No, era necesario que Cristo padeció o murió una vez por nuestros pecados. Y este sacrificio hecho una vez es lo que da la redención eterna. Es por su propia sangre. Entonces lo que tenemos es la sangre de Cristo. Y en la Biblia claramente nos enseña que sin sangre no hay salvación. La salvación o el perdón de los pecados solo viene por medio de sangre. Nosotros tenemos dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. En el Antiguo Testamento claramente nos explica que tenía que ser sangre de un ¿qué? De un animal. Pero nosotros tenemos la gran bendición hoy que Cristo sacrificó a sí mismo. Ya no necesitamos nosotros corderos. Gracias a Dios, yo no necesito un rebaño aquí alrededor de mi casa de corderos para llevar al templo a matar por mis pecados. Cristo hizo todo para mí. Murió en la cruz por mis pecados. Pero en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento fue dado para enseñarnos de Cristo. Así dice en el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento fue dado para enseñarnos de Cristo. Es para guiarnos a Cristo. Es un amo para traernos a Cristo, dice. Entonces, esto explica la salvación de hoy. ¿Y qué explica? Bueno, Levítico 17:11 nos habla de la expiación de sangre. Mira lo que dice Levítico 17:11. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está,
Y yo os la he dado para expiar vuestras almas sobre el altar, porque lo cual la misma sangre expiará el alma. Oiga muy bien, es importante tener una Biblia bonita y bien traducida, como la King James, porque aquí está diciendo el alma. Nosotros tenemos alma. El alma es lo que está dentro de ti, que va a vivir por toda la eternidad. Cuando estás nacido en este mundo, nacido con un cuerpo, alma y espíritu. Bueno, cuando mueres, el alma sale de su cuerpo y va a uno de dos lugares, al cielo o al infierno. Si mueres sin la sangre de Cristo, vas a ir al infierno para quemar. Pero si recibes a Cristo y su sangre, estás lavado en la sangre de Cristo. Y cuando estás lavado en la sangre de Cristo, ahora el alma puede entrar al cielo porque está perdonado. Y esto es lo que se llama la expiación de sangre. Es por la expiación de sangre que el alma puede ser perdonado. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Ahora tenían que hacer en el Antiguo Testamento sacrificio de animales. Pero ahora que llegó Jesucristo, Jesucristo murió en mi lugar por mis pecados como mi expiación. Entonces Él es la expiación de sangre. Entonces esta sangre, la que estaba hecha una vez, no la misa, esta sangre de Cristo es lo que me da perdón de los pecados. Tengo perdón de la sangre de Cristo. Efesios, vamos primero. Efesios 1:7 y Colosenses 1:14. Dos versículos. Empezamos con Colosenses 1:14. Dice, hablando de Jesucristo y su sacrificio en la cruz, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. El perdón no viene del Papa o de la confesión o la misa. No, el perdón viene por la sangre. Dice en Efesios 1:7, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de los pecados, según las riquezas de su gracia. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Salvación hoy es por gracia, por fe. Nosotros somos salvos por fe, no por obras. ¿Pero qué dicen muchos que dicen que son cristianos? No es por tus obras que eres salvo. ¿O que para qué murió Cristo? Para nada. Nada. Cristo murió por nada si podemos salvar a nosotros mismos. Pero si podemos salvar a nosotros mismos, pues nosotros somos nuestros propios salvadores, ¿verdad? Pues yo no puedo salvar a mí mismo. Cristo vino para salvar porque era necesario. Porque no podemos salvar a nosotros mismos. Solo por el sacrificio de Cristo pudiéramos ser perdonados. ¿Ve la importancia de la sangre de Cristo? Porque no predican muchos que dicen que son cristianos. ¿Por qué no? No sé por qué. Pero muchos hoy en día no predican de la sangre. Muchos hoy en día tienen una doctrina muy fea. Muchos, como la Iglesia Católica, niegan a la sangre de Cristo. La sangre verdadera que fue derramada una vez. Ellos toman una copa de vino y mientan y dicen, mire, esto es sangre. Mentira, es vino. Huele como vino. ¿Por qué me dices? Una vez como un niño mi mamá me llevó a una iglesia episcopal o algo así. Era muy cerca de la Iglesia Católica y ellos hicieron una misa, aunque que ellos llamaban otro nombre. Llamaron Cena del Señor o algo, pero usaban ellos puro vino. Y yo recuerdo, yo tenía 5 años, muy joven. Y todos de la iglesia se acercaron al frente. Y el sacerdote le dio de la misma copa a cada uno. Y era puro vino. Y yo recuerdo como un niño, mi mamá estaba sentado, ella tomó un poco. Y ella no creía en esto, ella solo fue porque un amigo de ella la invitó. Entonces ellos tomaban de este vino. Y de 5 años el sacerdote me hizo así, muy rápido, y se fue. Y yo no tomé nada. Entonces, en una voz muy alto, como 5 años, yo grité, ¡pero no tomé nada! ¡Mamá, no me dio nada aquel varón! Y yo recuerdo que él se regresó y yo lo tomé. Y como de 5 años yo dije,
¡Guácala! ¡Este es vino! Muy alto mi voz, ¿verdad? Hasta un niño de 5 años yo entendí. No, esto no es sangre. Esto no tiene nada que hacer con salvación. Él es un hombre malvado dando vino a gente. ¿Por qué hace así? No, esto no nos salva, es puro vino. No, lo nos salva es la sangre de Cristo. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo somos salvos? Fe es lo que salva. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. ¿Ok? Efesios 2, 8, 9 dice que somos salvos por fe. ¿Fe en qué? ¿Cómo somos salvos? La Iglesia Católica dice, no, tú eres salvo por obras. No, somos salvos por fe, dice la Biblia. ¿Fe en qué? Vamos a Romanos capítulo 3. Romanos 3, 25. Yo acepté al Señor como mi Salvador por medio de leer Romanos 3, 25. Romanos 3, 25 dice, al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Dice que somos salvos por la fe en la sangre. La salvación no es por lo que hagamos, no es por obras, es por fe en la sangre. Entonces la pregunta que tengo yo es, ¿has confiado en la sangre? Cuando aceptas la sangre de Cristo, o mejor dicho, la expiación de sangre de Cristo, por fe, confiar, me gusta la palabra confiar, confiando en la sangre, somos salvos. ¿Cómo puedes confiar en la sangre de Cristo si estás tomando vino en su iglesia católica? Antes, la iglesia católica dio pan y vino. Pero ellos pensaban, los sacerdotes, bueno, estamos perdiendo mucho vino. Ya no podemos emborracharnos, entonces solo vamos a dar pan y no vamos a dar vino. El vino vamos a reservar y guardar para nosotros, sí. Andan bolos ellos. Mire, ni es sangre. La misa no salva a nadie. Ni puede salvar ni un caballo muerto. Esto no es el plan de Dios de salvación, tomar vino. En ninguna manera. La Biblia claramente dice que es la sangre de Cristo en la cruz que nos salva. Y que la salvación es por medio de confiar en lo que Cristo ha hecho. Confiar en tal sangre. Mire lo que dice Romanos 5:11. No, y no solo esto, más aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido, y dice, la reconciliación. ¿Sabes qué dice en inglés? La expiación. El atonement. En inglés la palabra es atonement, la expiación. Él está hablando y diciendo al apóstol Pablo, mire, nosotros hemos recibido la salvación por medio de confiar en esta expiación. Y cuando nosotros por fe confiábamos en la sangre derramada de Cristo, así es cuando fuimos perdonados. Ve que la Biblia es por fe, no por obras, no por una iglesia, no por lo que tú haces, es por confiar en lo que Cristo hizo. ¿Qué es el Evangelio? Algunos me han preguntado, mire, tú predicas mucho el Evangelio de Cristo y que salvación es por el Evangelio. ¿Ahora tú eres predicando otra cosa? No, yo predico lo mismo. El Evangelio habla ¿de qué? De la sangre. El Evangelio, la expiación de sangre, el Evangelio habla de la expiación de sangre. Si uno confía en el Evangelio, está confiando en la expiación de sangre. Y si uno está confiando en la sangre de Cristo, está confiando en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? 1 Corintios 15, 1 al 4. Mire lo que dice. 1 Corintios 15 es, empero os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes. Por el cual asimismo sois salvos, si retenéis la palabra que os he predicado, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Cristo murió. En inglés dice, ¿cómo murió Jesucristo? ¿Cómo murió Cristo? ¿Cómo murió? Por derramar su sangre.
es la sangre de Cristo que nos salva. Entonces el Evangelio habla no solamente de Cristo quien murió, fue sepultado y resucitó, pero habla de cómo murió. ¿Cómo murió Jesús? Por la sangre derramada. El Evangelio es creer en lo que Él hizo. Porque cuando murió Cristo, fue enterrado por 3 días, pero resucitó y echó en el cielo su sangre allí en el altar. Todo es por la sangre. Aquí en el Antiguo Testamento, sacrificaron los animales, echaron encima del altar la sangre. Olvidé leer esto, estaba en Levítico, quería enseñarle esto, ¿verdad? Porque el Antiguo Testamento explica de la sangre de Cristo. Lo que ellos hicieron en tal tiempo estaba como un tipo de lo que Cristo habrá que hacer o hará. Levítico 4:25, mire lo que dice Levítico 4:25 en el Antiguo Testamento. Y tomará el sacerdote con su dedo de la sangre de la expiación y pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará la sangre al pie del altar del holocausto. Y quemará todo su sebo sobre el altar, como el sebo del sacrificio de las paces. Así hará el sacerdote por él la expiación de su pecado. Y mire lo que dice, y tendrá perdón. Tenía que ofrecer la sangre derramada. O Cristo derramó su sangre, resucitó para ofrecerlo delante de Dios allí arriba en el altar del cielo, en el tabernáculo ahí. Explique de esto en el libro de Hebreos. Habla mucho de esto. Entonces la sangre de Cristo es lo que nos salva, lo que nos da perdón. Entonces lo que Dios demanda es que nosotros confiamos en la sangre derramada. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Voy a mostrarle otros versículos de esto, porque esto es el cristianismo. Todos los cristianos antiguos entendieron esto. Y por siglos predicaban esto. Hasta que 325 empezó la Iglesia Católica a predicar otra sangre, la misa. Y hasta los últimos días, pues nosotros tenemos otras denominaciones que predican, la sangre de Cristo no importa, no, tú puedes ser salvo por otra forma. No, salvación es por la sangre. Por esto te pregunto, ¿has confiado en la sangre? Si no has confiado en la sangre de Cristo, todavía eres inconverso, eres perdido, eres sin Cristo. Por esto necesitas confiar en la sangre. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 12. Aquí son algunos de los versículos más mejores para dar a un católico que cree en su religión falsa. Su religión dice que la misa puede dar perdón. Es otro sacrificio. Mire lo que dice aquí. Esto nos explica que solamente es el sacrificio de Cristo hecho una vez, no otro sacrificio. Mire lo que dice Hebreos 10:10. Dice, por la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Y dice, oiga bien, y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. La misa, sacerdotes ofreciendo otros sacrificios. No es el sacrificio hecho una vez de Cristo, entonces no salva a nadie. Nunca puede perdonar. Nunca puede quitar los pecados. 12. Pero ¿quién? Jesús, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio una vez por siempre, se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué es que nos salva? ¿La misa? ¿Muchos sacrificios? ¿Hecho otra vez? ¿O el sacrificio hecho una vez de Cristo? La Biblia es dogmática. Ningún otro sacrificio te salva, sino el sacrificio de Cristo hecho una vez en la cruz. Y la Biblia dogmáticamente enseña que lo que Cristo hizo en la cruz era expiación de sangre. Era derramar su sangre. Y que el derramamiento de sangre es lo que da salvación y perdón de los pecados. Solo es por la sangre de Cristo. Esta sangre en la cruz, no en una copa.
que nos salva y fe en esta sangre. Mire lo que dice Hebreos 9:12. Hemos leído, pero quiero leer otra vez, ¿verdad? Ni por la sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. Actos o Hechos 20:28 dice que Cristo pagó y compró con su propia sangre su iglesia. Compró. Entonces la sangre de Cristo era el pago para todos los pecados de todo el mundo. Pagó Jesucristo por medio de morir como nuestro sacrificio. Pagó con su sangre por los pecados del mundo. Ve lo que dice Hebreos 9:26. Bueno, hemos leído esto. Voy adelante. Hebreos 12:2. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en el Papa en Roma. ¿Así habla? No, mi Biblia no dice así. Puestos los ojos en Jesús, mi Salvador, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo que fue puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se está sentada a la diestra del trono de Dios. Mire, nosotros somos salvos por Cristo y su sacrificio. Él es el autor de nuestra fe. Yo no necesito a ningún papa papón en Roma a decir que Él es el único que tiene la salvación y en su iglesia es solo la salvación. Mentiroso. Solo en Cristo y su sacrificio hay salvación. Porque Cristo pagó por los pecados de todo el mundo y compró su iglesia con su sangre. Yo soy parte de la iglesia por confiar en esta sangre. No necesito a un mentiroso en Roma. Un mentiroso malvado en Roma. Bueno, muchos han preguntado hace poco, ¿por qué el Papa en Roma es tan sonso, tan tonto, tan dundo? ¿Cuál es su problema? El otro día el Papa en Roma dijo, una relación con Jesús es muy peligroso, mejor no tener relación con Jesús. ¿Quién habló así? Satanás es que quiere esto, ¿verdad? El otro día también el Papa Papón en Roma dijo tales palabras, mire, Cristo murió por nada. Cristo murió de balde en la cruz. No vale nada lo que Cristo hizo en la cruz. ¡Puro demonio! En contra de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que Cristo murió por los pecados del mundo y solo por la sangre que Él derramó podemos tener remisión. Yo digo que el Papa en Roma es un demonio. Ni es salvo, ni es cristiano. Nunca ha confiado en la sangre de Cristo. ¿Ve que es la sangre de Cristo que nos salva? 1 Corintios 5:7 dice que Cristo fue sacrificado por nosotros. 2 Corintios 5:21 dice que Jesucristo, el que no conoció el pecado, fue hecho pecado por nosotros. Es que Cristo tomó nuestros pecados en la cruz y murió por nuestros pecados. Yo no necesito a ningún hombre ni ninguna iglesia para ser salvo. Mi salvación es por la sangre. Y confío en esta sangre, por fe, soy salvo. Así es que enseña la palabra de Dios. Pero muchos hoy dicen, pero tú eres solo un hombre y mire la iglesia es muy grande con billones de personas. ¿Cómo pueden estar equivocados ellos? La mayoría siempre son equivocados. Hay muy pocos que tienen la verdad, dice la Biblia. Hay muy pocos que hallan la verdad y muchos que van a perdición, dice la Biblia. Mire, yo no sigo a lo que dice una religión. Yo tengo las palabras mismas de Dios mismo, que nunca puede mentir. Y Él me dice que la salvación es por confiar en la sangre de Cristo. Yo no voy a seguir a ningún hombre, yo voy a seguir a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? El 1 de Pedro 2, mire el versículo 24, hablando de Jesucristo. El cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Nosotros somos salvos por la sangre de Cristo. 1 Pedro 3:18. Mire, la Biblia
nos enseña cómo ser salvo, no una religión, ¿verdad? Especialmente cuando aquella religión niega la sangre de Cristo y quiere sustituir la sangre verdadera con una copa de vino. ¡Blasfemia! ¡Horrible! Horrible. Primero de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para que Él nos llevase a Dios, siendo ciertamente muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Padeció una vez Jesucristo. Una vez. No cada vez que hacen la misma. Una vez este sacrificio de Cristo. Y es para traernos a Dios. Y dice, muerto en la carne, vivificado por el Espíritu. Es la sangre de Cristo, el que murió el justo por los injustos. Mire, a 1 de Pedro 1:18. 1 de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis redimidos, la redención, de vuestra vana conversación, dice, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros no somos redimidos por plata ni oro, sino por la sangre de Cristo, salvo por fe en la sangre. ¿Pero qué dice la Iglesia Católica? Hay un dicho muy antiguo que dice, mire, misa alto, mucho pisto, mucho dinero. En Honduras dinero es pisto, ¿verdad? Alta misa, mucho dinero. Alta, bajo, poco dinero. O algo así, ¿verdad? La Iglesia Católica literalmente enseña, si tú pagas, ellos pueden hacer la misa para ayudar a su papá o mamá o abuela a salir del purgatorio. ¿Dónde está en la Biblia esto? En ninguna parte. No existe. Mientan ellos. La Biblia dice, Cristo murió para traernos a Dios. Y si confiamos en su sangre, vamos directamente al cielo a morir. No necesitamos a ningún sacerdote. Esta es una mentira. Mire, ¿cómo somos salvos? Vamos a Romanos capítulo 3. Y me dices, tú eres un poco enojado. No. Estoy muy triste. Porque yo veo muchos que dicen que son cristianos, siguiendo a doctrina falsa, yendo al infierno. Porque nunca han venido a lo que nos salva, la sangre de Cristo. Otra vez te pregunto, ¿has confiado en la sangre? No me digas que tú eres un cristiano si tu fe no está puesta en la sangre de Cristo. Esto es lo que da perdón. Esto es que da redención eterna. Esto es lo que nos salva, la sangre de Cristo, y somos salvos por la fe. Vamos a Romanos capítulo 3 y versículo 24. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Hay tres cosas que nos da la justificación. Ahora, si tú conoces su historia, conoces que había un hombre muchos años atrás que se llamaba Martín Lutero. Martín Lutero era uno que estaba dentro de la Iglesia Católica por muchos años. Y algún día leyendo su Biblia, él encontró la palabra justificación, lo cual significa más o menos salvación o perdón de los pecados. Y él encontró en la Biblia que, mire, la Iglesia Católica dice que por obras somos salvos, pero la Biblia dice que somos justificados por fe, como hemos leído. Pero aquí dice por gracia, por gracia. Otro pasaje que quiero que leas es Romanos 5:1. Y leyendo Romanos 5:1, Martín Lutero dijo, wow, ellos me mintieron toda mi vida tratando de llegar al cielo por mis obras, por lo que yo hice. Y la Biblia me dice que somos santificados por fe, salvos por fe. Justificados pues por fe, Romanos 1:5. Tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y él encontró en la Biblia la verdad de salvación. Salvos por fe, no por obras. Y en Romanos 5:9 dice, mucho más, siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos por la ira. Entonces hay tres cosas que nos da la justificación según el libro de Romanos, la Biblia. Gracia, fe y sangre. ¿Qué dice Romanos
3:25 que hemos leído. Romanos 3:25 dice que somos salvos por la fe en la sangre. Entonces la justificación o la salvación, mejor dicho, es por la gracia de Dios, por nuestra fe. Gracias por nuestra fe en la sangre de Cristo. Esto es el plan de Dios de salvación. Dios dice que salvación es por gracia. Es por la gracia de Dios que somos salvos. ¿Cómo? Por fe. Somos salvos por fe, no por obras. Efesios 2:8-9. ¿Fe en qué? Fe en la sangre. Justificados por la sangre. Romanos 3:25 dice, por fe en la sangre. Entonces, eres salvo. ¿Has confiado en la sangre de Cristo para ser salvo? Por fe somos salvos. ¿Por fe en qué? Fe en la sangre. Cuando confiamos en la sangre, tenemos vida eterna. Somos salvos. Pero hay muchos que dicen que son cristianos que ni predican esto. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si viene el rapto, van a quedar aquí atrás. Pobrecitos. Y van a estar pensando, ajá, ¿y por qué estoy aquí? Yo soy cristiano. Hay una broma, ¿verdad? Un chiste antiguo que va así. ¿Qué es esto? ¿Huh? 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 ¿Qué es esto? Es el Papa en Roma después del rapto, diciendo, ¿por qué no fui? ¿Por qué no fui? ¿Por qué no? Salieron muchos, ¿por qué no fui? Es porque, Papa, tú no eres salvo. Tú tienes otra doctrina. Tú has confiado en otro sacrificio. No estás confiando en la sangre verdadera de Cristo. La salvación es por fe. Y la salvación es por la sangre. 1 Juan 1:7 dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todos los pecados. Revelación 1:5 dice, a Él que nos lavó de nuestros pecados. El segundo, Efesios 2:13 dice que somos hechos cerca por la sangre de Cristo. Acercamos a Dios por la sangre de Cristo. Colosenses 1:20 dice que tenemos paz para con Dios, con la sangre. Hebreos 10:19 dice que podemos entrar entre el lugar santísimo por la sangre de Cristo. La salvación solo es por la sangre. Romanos 3:25 otra vez, ¿qué dice? Al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia. Mire, cuando uno de verdad es salvo, Él está diciendo, yo no soy el justo, Cristo es el justo. Y Él me justificó con su sangre. Yo confío en lo que Él hizo, en su pago por mis pecados. Ahora estoy justificado. Como dice en el versículo que sigue, ¿verdad? Para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y justificador del que cree en Jesús. ¿Qué significa creer en Jesús? Creer en lo que Cristo hizo por nosotros, en pagar con su propia sangre por nuestros pecados. Fue necesario que lo hizo una vez. Sacrificó a sí mismo para darnos la redención eterna. Y por fe recibimos esta expiación de sangre y somos salvos y redimidos por la sangre de Cristo. Pregunta, ¿eres salvo? Mi pregunta otra vez es la pregunta que tengo aquí. ¿Has confiado tú en la sangre? La semana pasada prediqué un mensaje muy interesante, ¿verdad? Algunos dijeron y me enviaron correos diciendo, qué buen mensaje, gracias, era muy interesante. Y ellos enviaron a muchos otros y como te dije en inglés, en menos de 6 días tenía 30,000 personas que han enviado los enlaces por todas partes de internet. Y yo digo, gracias a Dios, pero la cosa que pensé era esto. Pero ¿sabes qué? El mensaje más importante es esta. Porque ¿qué tal si viene en una semana o un mes o un año el rapto? Y va muchos como yo, salvos. Y quedan aquí algunos. Nosotros vamos a pensar vamos a estar muy triste, ¿verdad? Y pensar, qué triste es que hay gente que no fueron al cielo. Yo quiero que la gente acepte al Señor.
Yo no solo quiero predicar mensajes buenos que muchos miran. Yo quiero predicar el Evangelio hasta que entienden, hasta que aceptan, para que también van al cielo. Qué triste llegar al cielo y mirar alrededor y no ver a tal persona o no ver a otro y pensar, ¿y por qué no están? Es porque ellos dicen que son cristianos, pero nunca entendieron el mensaje. Ellos están confiando en sus obras, o en su iglesia, o en su bautismo, en algo que ellos han hecho, y no están confiando en la sangre. ¿Ve qué importante es este mensaje? Lo que me gustaría ver es que hay muchos que están enviando este mensaje a otros. Mire, el rapto vendrá muy pronto. Viene pronto el Señor. Necesitamos llevar con nosotros otros. Pero ¿cómo? Si ellos no entienden y no escuchen, no oyen cómo ser salvo. Esto es el mensaje que quiero que todo el mundo escuche. Cómo ser salvo. Quiero que van conmigo todos al cielo. Especialmente los religiosos que dicen que son cristianos pero no son. ¿Qué va a pasar cuando viene el rapto y ellos miran alrededor? ¿Dónde se fue aquel loco Roberto Breaker? Ya no está. Y él se fue al rapto y nosotros no. ¿Qué pasó? Él tenía bien la sangre. Él tenía el mensaje correcto. Y no hemos confiado. ¿Y sabes qué? Una cosa muy triste. Si tú no confías en la sangre de Cristo para ser salvo y viene el rapto, vas a quedar aquí en la tribulación. Ahora la salvación no es lo mismo. En la tribulación hay la marca de la bestia. ¿Y sabes qué? El anticristo va a tener una cosa. Y los que no toman la marca de la bestia, él va a usar el guilotino se llama, no sé cómo se llama, pero este instrumento que corta la cabeza. Y la Biblia dice que todos que no toman la marca de la bestia, matará al anticristo y cortará su cabeza. Aquí está la cabeza cortada y mira lo que está saliendo, sangre. Entonces tú tienes que decidir. ¿Aceptas tú a Cristo Jesús ahora mismo por la fe en la sangre para que vayas al rapto? ¿O rechazar a Cristo y rechazar a la sangre? Y cuando viene el rapto vas a quedar aquí y tú tienes que derramar su propia sangre si quieres ser salvo en la tribulación. Morir por la cabeza cortada en vez de tomar la marca de la bestia. Traté de explicar bien que la manera más fácil de ser salvo es hoy, antes del rapto. Salvo por la fe en la sangre. Si tú no has confiado en la sangre, tú eres perdido. Y ya no es culpa mía, ¿verdad? Yo te he explicado. La única pregunta que existe y que hay es esta. ¿Has confiado tú en la sangre? Si has confiado en la sangre, si tú eres de verdad salvo y sabes que estás salvo, ¿qué tal de tu mamá, papá, primo, abuelo? ¿Son salvos? ¿Por qué no tomas a este mensaje y dar enlaces a ellos o grabarlo a un DVD o vaya casa a casa explicando este mensaje a otros? Qué triste para mí que hay muchos entre el cristianismo que dicen que son cristianos y ni tienen hasta este mensaje. Esto debe ser la primera cosa que cada cristiano entiende. Pero muchos hoy en día dicen que son cristianos y ni son salvos. Porque no han confiado en la sangre. Vaya, predique bien la sangre de Cristo. Para que todos puedan ser salvos. Dios te bendiga y nos vemos el otro domingo.